Cuando hablamos de detectives privados y sus trabajos reales, no fantasiosos, la gran mayoría piensa en los seguimientos y vigilancias, ya sea por una infidelidad o una baja laboral. Más o menos, esa podría ser la imagen general. Y aunque ya hemos hablado y nombrado otros servicios de la investigación privada en el podcast, hoy lo hacemos con uno que puede que sí lo identifique con el trabajo de un detective, pero que suelen tenerse nociones muy básicas o directamente erróneas sobre él. De hecho, te diría que si eres criminólogo o perito, y fíjate que no he dicho en qué especialidad, te quedarás aunque no seas detective, y sobre todo, si estás pensando en habilitarte, por supuesto, porque te va a interesar. Vamos a profundizar en el trabajo del detective privado como investigador de supuestos fraudes al seguro. Bienvenido a Zona Criminal. Como decía, todo aquel que haya buscado por Internet habrá leído que la investigación de fraudes al seguro es uno de los ámbitos de actuación de los detectives. Pero realmente, el concepto de fraude al seguro es tremendamente amplio. Normalmente, y volviendo a esa búsqueda general respecto al trabajo de investigaciones a supuestos fraudes al seguro, la mayoría de búsquedas o publicidad del servicio de los detectives se hace en un epígrafe que suele contemplar a estos, a los seguros y a las mutuas. Cuando se relacionan mutuas y detectives, acertadamente se piensa en el 99% de las ocasiones en posibles bajas fraudulentas, y se está en lo cierto. Típico servicio en el cual se sospecha que un trabajador de baja está fingiendo aspectos de la misma para prolongarla, y la mutua, por motivos normalmente médicos, no lo tiene tan claro. En ese caso, se realiza la investigación para poder corroborar ese aspecto, vigilancia, seguimiento, etc. Pero cuando hablamos de seguros, la cosa cambia, porque o bien se vuelve a identificar con el ámbito laboral, o como mucho, digamos que con el mundo de los accidentes de tráfico, que también es un sector por sí mismo bastante vasto. Y es aquí donde radica la importancia o el objetivo de este programa. No solo clarificar qué es un servicio de investigación privada respecto a los seguros, sino también qué sería lo mínimo para poder enfrentarnos a ellos como detective. Para poder ir aproximándonos a nuestro objetivo, una simple pregunta hará que avancemos la mayor parte del camino. ¿Qué se puede asegurar? Pues la respuesta a esto es bien sencilla, y es prácticamente todo, mientras sea algo tasable, lícito y en la mayoría de ocasiones material, aunque también aspectos inmateriales como serían ciertos perjuicios económicos por X actividad, pueden ser asegurados. Algunas de estas cosas, como los vehículos e incluso la responsabilidad civil en ciertas profesiones, son de obligado aseguramiento. Otras, como por ejemplo una obra de arte o el material de un despacho, son voluntarias. Esto simplemente nos da una idea de todo lo que podría abarcar una investigación en el ámbito de los seguros. Porque sí, una investigación en un supuesto fraude al seguro puede abarcar desde un accidente de tráfico que no sucedió, por ejemplo, hasta el robo de una obra de arte, pasando por pérdidas de móviles de última generación o incluso secuestros respecto a los llamados seguros de secuestro y rescate, K y R, que son aquellos que incluyen hasta el equipo de negociadores en caso de rehenes. Estos no son los más habituales en España, de hecho la mayoría se hace a través de empresas inglesas, pero existen, así que imagínate el abanico del que se habla cuando un profesional, un detective, dice que se dedica a la investigación de fraudes al seguro. Obviamente los profesionales no suelen abarcar todas las posibilidades. Una cosa es publicitar que se investigan fraudes al seguro y otra el poder dar lo máximo como detective en cualquier posible ámbito. Y es que la complejidad y necesidad de conocimientos específicos, y no cualquiera, se hace obligatoria. Ahí está la importancia, primero para el detective, de prepararse de manera adecuada, y segundo, para el cliente, los seguros, para saber a quién contratan, para que tenga ese conocimiento específico.
Y es que el concepto de investigación, en nuestro caso de investigación privada, también es algo amplio. Como decimos, aunque las vigilancias y seguimientos son los servicios más conocidos, las investigaciones en el ámbito de los seguros se asemejan más a lo que por investigación como tal se tiene la conciencia colectiva: recopilación de datos, análisis y conclusiones. No es un trabajo de calle puramente operativo, más bien un estudio y análisis investigativo. Y esto irremediablemente requiere la aplicación de conocimientos específicos y concretos de la materia. Se puede traducir en poner en marcha disciplinas afines, normalmente del ámbito criminalístico. Podemos poner de ejemplo la investigación de un supuesto accidente de tráfico. Cuando el seguro se pone en contacto contigo como detective, es porque tiene ciertas sospechas fundadas, incluso estadísticamente relevantes, que requieren confirmación o refutación. Bien, normalmente un proceder estándar es hablar con todas las partes para ver si existen incongruencias con respecto a lo ya dicho. Pero, siendo sincero, esto es simplemente un 10% del trabajo que un detective podría hacer. Es cierto que siempre que se puede también se revisa el o los vehículos y se habla con testigos, pero de nuevo, estaríamos a menos del 40% de lo que podría hacerse, porque por mucho que hablemos con implicados profesionales, como son los médicos que pudieron atenderlos, y supuestos testigos, estaríamos fiando todo a las declaraciones testificales. En estos casos, probablemente los más numerosos, debemos aportar al cliente, al seguro, información fiable, objetiva, contrastable y contrastada que le ayuden a tomar una decisión. Por lo tanto, para empezar, no somos nosotros quienes decidimos, solo aportamos datos fríos. Como ves, exactamente igual que cuando trabajamos como peritos ante los juzgados. Y así debe de ser. Que nos llamemos detectives privados no significa que aportemos los datos parciales. Eso jamás. Y esto lo comento y es importante porque si únicamente nos basamos en la documentación que nos aportan, en lo que ya han dicho y después en lo que nos dicen, a no ser que sea un tema tremendamente claro, lo único que vamos a poder obtener o con lo único que vamos a poder responder es con nuestro punto de vista, es decir, con nuestra opinión. Y esto nunca debe hacerse en un trabajo técnico. Y la investigación de un detective privado es y debe ser siempre un trabajo técnico. Pues bien, en estas investigaciones, el detective puede aportar, además de las entrevistas estructuradas, o al menos semiestructuradas, es decir, planificadas y organizadas, una inspección del lugar, una inspección técnica, se entiende, tanto al lugar como a los vehículos, y una reconstrucción del hecho. Esto sería una estructura general de una investigación de un supuesto fraude al seguro en materia de siniestro vial. De hecho, el realizar esta sistemática nos daría información objetiva respecto a la reconstrucción, para comparar con el material subjetivo, lo declarado y lo entrevistado, hallando así posibles contradicciones entre lo dicho y lo ocurrido. Así es como se consigue una investigación completa, aportando esos datos objetivos y en ocasiones, siempre que se pueda, empíricos, que ayuden a nuestro cliente. Por supuesto, existen aspectos que pueden ser comunes en su aplicación a la mayoría de las investigaciones. Por ejemplo, como hemos dicho, tal vez no es lo más habitual o conocido realizar una inspección técnica del lugar. Puede que sí únicamente fotográfica, pero entonces simplemente recopilaríamos datos. Y este es solo el primer paso. Nuestro objetivo es correlacionarlos después. En muchas ocasiones, la investigación por parte de los detectives se centra en entrevistas, y estas, que deben darse, tienen que poder cotejarse con algo objetivo. Y ese algo objetivo es lo que requiere un conocimiento criminalístico. La inspección técnica es importante como estructura básica, en un robo, en un accidente, en un incendio, etc. Y luego, a partir de ahí, aplicar el específico. Por ejemplo, cuando hablamos de un supuesto robo de una obra de arte, se necesita un experto no solo para llevar a cabo la investigación, sino que lo sea en ese tipo de investigaciones, puesto que el mundo del arte tiene su propia idiosincrasia y no solo como mera investigación, sino como variables de ese ámbito, es decir, aspectos como la detección de falsificaciones, el tráfico de obras, las subastas, etc. Son parámetros periféricos pero vitales que el detective debe conocer. Estos serían simples ejemplos, los más comunes, para que nos podamos hacer una idea de la necesaria concreción y formación en estas investigaciones, que partíamos como generales al principio.
y devienen tremendamente específicas. Imagínate, para ilustrarlo con aspectos más radicales, la diferencia que existe entre investigar el supuesto robo de un móvil o la supuesta falsificación de una marca asegurada, que incluye el estudio pericial del objeto, la investigación y localización de las fábricas y entramado que los elabora y vende, y la aportación de todas esas pruebas, con la investigación de un secuestro que termina con la necesidad de una negociación por los rehenes. Todo esto, por muy atípico que parezca, forma parte de lo que llamamos investigaciones para seguros por parte de detectives privados. Obviamente, no podemos negar que ciertos servicios de investigaciones son los más recurrentes y solicitados, y esto depende de muchos factores, no solo del seguro, sino de sus servicios e incluso localización. Ya hemos dicho, por ejemplo, que los seguros de secuestro y negociación de rehenes no son algo habitual en España y suelen cubrir el servicio fuera de Europa. Pero eso no significa que no existan y no se den. Y por último, para ir cerrando, un aspecto que también es importante dejar claro es la diferencia entre el detective privado en el mundo de los seguros y el perito, y dentro de estos últimos también es bueno conocer la diferencia entre peritos de la especialidad y perito tasador o tasador sin más. Lo que debemos decir es que estas tres figuras normalmente trabajan en conjunto. De hecho, en no pocas ocasiones, el mismo profesional puede estar cualificado para dos o las tres especialidades. El detective privado hará las veces de investigador, pues es el único habilitado para tal fin. El perito aportará los conocimientos específicos. Por ejemplo, en un tema de arte o de documentos falsificados, contribuirá con su erudición concreta que no abarcará toda la investigación. Y el tasador será el encargado de aportar la información económica. En este caso, más importante para el seguro que para la propia investigación, aunque también son datos interesantes de conocer en el transcurso de la misma. Aquellos profesionales que nos dedicamos a la investigación de supuestos fraudes al seguro, solemos contar, y así animamos que hagan aquellos que deseen a esto dedicarse, con conocimientos en distintas áreas criminalísticas, porque una investigación privada es mucho más que una vigilancia o un seguimiento. Una investigación es el estudio de un hecho completo, con el fin de aportar un resultado objetivo y siempre que se pueda, empírico. Y ya toca ir finalizando. Espero que el programa haya podido clarificar y aumentar el conocimiento sobre las investigaciones por parte de detectives privados para los seguros, que lejos de ser algo general, requieren sin duda de conocimiento, experiencia y el mejor hacer de los profesionales. Así que no me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales y despedirme hasta la siguiente Zona Criminal.